Jesús de las Tres Potencias, Señor de la parroquia, amado Nazareno de Lunes Santo, que recorres los barrios santañones, impartiendo bendiciones, viendo tus dulces ojos. Los ancianos elevan oraciones, tus devotos con entrega te rinden homenajes, y los más pequeños con ilusión te esperan. A ejemplo de los mayores, perdón y misericordia imploramos, cuando vemos lágrimas en tu divina majestad. Padre eterno y Espíritu Santo, se complementan en tu consagrada imagen, en tu sin igual resplandor que representa las tres potencias. Muy buenas noches y bienvenidos a la primera emisión de esta cuaresma del año del Señor 2023 de la Parroquia TV. Es para mí, Alejandro Jerez, un gusto darle la cordial bienvenida a este primer programa de la temporada de la cuaresma. Y para nosotros pues es un gusto volver a llegar en este tercer año ya, que tenemos la oportunidad de estar acá en la franja cuaresmal de Arcángel Corp. Y esta noche me acompañará en la conducción del programa mi hermano Carlos Agastume. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos los que nos están observando en este programa de la Parroquia TV, las Tres Potencias TV. Pues déjenme comentarles que el primer programa ya de cuaresma de esta franja, y pues tenemos el agrado de presentar a un invitado que ya es parte de la casa desde el mes de septiembre, que se le hizo la invitación para participar en una actividad muy especial que tuvimos con la hermandad. Pues ya se volvió amigo y parte de la parroquia. Tengo el gusto de presentar a Miguel Ángel González Lam. Muy buenas noches, Mike. Muy buenas noches, te de Dios, Carlitos. Buenas noches, mi querido Alejandro. Gracias por esta invitación, y de veras me siento en casa, me siento en familia. Pues eso es lo importante, que la verdad desde que llegó Mike a ese primer acercamiento con nosotros en el mes de septiembre, pues aprovechamos todo su conocimiento y todo lo que él ejemplifica a la hora de comunicar todo ese conocimiento que tiene. Y quisimos iniciar esta franja este año, pues informándonos bien nosotros como cucuruchos y como devotos y devotas, pues ¿qué es la cuaresma en realidad? O sea, ¿para qué nos estamos preparando? Y cómo nosotros los cucuruchos debemos prepararnos aún más, porque es cierto, tenemos la devoción, nos gusta ir a las procesiones, nos gusta ir a cargar, nos gustan las marchas fúnebres, pero Mike, ¿cómo podríamos nosotros empezar a vivir este tiempo de preparación hacia la Semana Santa? Bueno, muchísimas gracias. Mira, este es el punto donde yo creo que todos estos programas cuaresmales siempre deberían de tener su punto de partida, por el hecho de que somos grandes formadores de criterio
ahora les llaman formadores de contenido, pero sobre todo formadores de criterio para una cristiandad que es enorme, que nosotros hemos de entender que como seguidores católicos, pues en efecto viven también no solamente el tiempo litúrgico, pero no tal vez llegan a entenderlo del todo o alcanzar la profundidad que este tiempo hermoso tiene. Tú muy bien lo dijiste, querido Alejandro, cuando dices es un tiempo de preparación. Pues la primera pregunta y la primera respuesta que tenemos que dar esta noche, que es lo que estamos haciendo con la parroquia, es preparación ¿para qué? ¿Para qué? Yo siempre digo que en cristiano la pregunta que uno tiene que aprender a responder nunca es ¿por qué? Imagínate más cuando uno se la hace a Dios, ¿verdad? Sí, el por qué es cosa de Dios. ¿Por qué Dios los tiene a ustedes aquí? ¿Por qué nos tiene a nosotros en esto? ¿Por qué hace que la Semana Santa llegue a tantas gentes? Bueno, ese es un por qué que es cosa de Dios. Nosotros preguntémosle siempre ¿para qué? Y el para qué es una respuesta que va a llegar seguramente al interior de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, fíjate qué profundidad tan grande. Y lo que nos prepara la Cuaresma es para la vivencia, pero una vivencia en carne propia de la Pascua del Señor, que se tiene que convertir en la Pascua de nosotros. Increíble, mi querido Alejandro y mi querido Carlitos. Cuando nosotros le hablamos a la gente de la Pascua, normalmente lo que se imaginan es en Navidad. Es decir, porque estamos más acostumbrados a desearnos felices Pascuas. Es raro, entre nosotros sí lo hacemos, nos deseamos felices Pascuas de resurrección, pero ese paso, ese cambio trascendental, es lo que te va preparando la Cuaresma primero para tener un encuentro personal contigo mismo. Yo siempre digo, hay un momento en la vida en el que uno tiene que verse a uno mismo, porque sabe uno mismo en qué anda su vida. Para cuando me toca predicar de esto, lo pongo en un sentido, siempre trato de ser lo más jocoso, lo más agradable para la gente, para no asustarlos, porque el tema que voy a hablar es un tema que asusta. ¿Qué pasaría con tu alma si esta noche fueras a la presencia de Dios? Esta noche te mueres. Claro, dice uno, pero es que no me quiero morir. Nadie se quiere morir. Yo siempre digo que el que se quiera morir, hay un tornito por ahí que hay que apretarle antes, ¿verdad? Claro. No, ninguno se quiere morir, pero es una realidad a la que nosotros no podemos escapar. Y fíjate que la Cuaresma, el primer llamado que nos hace, aquel miércoles de ceniza cuando se nos dice, polvo eres y al polvo has de regresar, te está recordando que tu vida no está comprada, que tu vida no es eterna en este mundo, pero que tienes que estar preparado para lo que viene. Miren, queridos muchachos, ustedes que están al frente de una hermandad tan importante como la de la parroquia, ¿cuánto le tenemos que explicar a nosotros, a nuestros cucuruchos, que todo lo que hacemos, que todo lo que vivimos es para que logremos un día nuestra salvación? Y que esto es como un entrenamiento, ¿verdad? Porque cuando uno dice prepararse, sí, pero pongámoslo en un sentido más comprensible. Es un prepararnos para algo que tenemos que poner en práctica en nuestra propia vida. Es decir, nuestra meta no es llegar al Viernes Santo, nuestra meta no es llegar al domingo de resurrección y ahí se terminó todo, sino que nuestra meta está y consiste en que lo que aprendemos y practicamos lo vamos a llevar a nuestra vida y nuestra vida cada día va ascendiendo más hasta que nos toque el momento del encuentro definitivo con el Señor y logremos nuestra salvación, logrando la salvación de los que nos rodean. Fíjense que qué bonito que en un programa de cucuruchos, nosotros que somos cucuruchos, podamos hablar de esto. Ese es el tema más sano que tiene toda la doctrina que se trasluce a través de una piedad popular que pues la gente lo va a entender más bonito y de una manera plástica, más fácil de comprenderlo a través de todo lo que hacemos. Pero tenemos que estar claros entonces que la preparación es para la Pascua del Señor, sí, pero esa Pascua sí tiene que ser la Pascua mía. Entonces ahí es donde comprendemos que tiene que haber conversión, por ejemplo. Ese tema es un tema particular de la Cuaresma. Yo siempre digo, conversión existe todo el tiempo, pero la conversión en el tiempo de Cuaresma es mucho más factible y más tangible porque todo el mensaje cuaresmal nos lleva a tener entonces, después de un encuentro con uno mismo, tener un encuentro con el Cristo vivo. Aquí tenemos otra cosa que de veras
Yo quiero felicitarlos de todo corazón a ustedes en la parroquia, porque en tantos años de ser cucurucho, yo soy cucurucho desde los 3 años de edad, entonces ya a estas alturas tengo 53 años de ser cucurucho. Y entonces imagínense ustedes, ¿cómo puede ser posible que nosotros hablamos y presentamos ese momento culmen de la historia en donde viene y se presenta Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos trae la salvación con la cual nosotros rompemos nuestras cadenas con el pecado y regresamos en una mejor presencia al Padre por acción del Espíritu Santo? Pero no comprendemos que parece que hacemos las cosas. Terrible, ¿verdad? Claro. Eso es como que te inviten a ti a un cumpleaños y te preparas para llevar tu regalo. Llevas tu regalo porque no quieres llegar de colado. Y entonces llegas con tu regalo, te preparas y te pones una vestimenta apropiada para la fiesta que vas a ir a vivir. Y cuando ya estás sentado, te dieron la bienvenida, estás con tu regalo para entregárselo, te haces la pregunta, ¿y de quién es el cumpleaños al que vine? Sería ridículo, ¿no es cierto? Sí. Entonces fíjense que lo mismo pasa cuando nosotros no entendemos que lo que vamos es buscando esa conversión que nos lleva a tener un encuentro personal con Cristo, con el Cristo vivo, y nosotros, a mí me encanta la palabra que usamos ahora, porque antes usábamos mucho el querer ser como Jesús, el querer imitar a Jesús. Yo siempre dije, no estaba del todo de acuerdo porque qué difícil y qué terrible para uno como simple mortal, como humano que somos, y para que todo el mundo lo sepa, pecadores como somos, querernos parecer a Jesús. Es que como que nos la pusieron muy grande, ¿verdad ustedes? Sí. Eso es como, también digo, eso es como que entres al curso de pizzas y vas a aprender a hacer pizza y de la noche a la mañana te ponen a hacer la mejor de todas. Es decir, tendrías mucho chance de fallar. Por eso es que fíjense que desde Aparecida en el 2007, pero muy particularmente en estos últimos años ya con el Papa Francisco, utilizamos un término que ahora resulta novedoso y muy bonito. Hay que configurarse en Cristo y con Cristo. Eso es bonito, como las computadoras. La computadora es un aparato tonto que no sabe hacer absolutamente nada y trae en blanco todo cuando uno la compra. Pero uno la va a configurar para la tarea que uno quiere. Por eso es que la misma computadora te puede servir a un ingeniero en la fábrica, le puede servir al odontólogo en su clínica, le puede servir al mecánico en su taller. ¿Por qué? Porque esa configuración es la que la hace diferente. Y nosotros hemos de configurarnos con Cristo para que Él se pueda traslucir en nuestra vida. Entonces miren, toda esa preparación es la Cuaresma para todo eso. Y aquí vamos a un punto interesante que yo lo quiero dar a mencionar y que para el mes de septiembre, para la velación de Jesús de las Tres Potencias, en ese tríodo que vivimos, pues el día sábado previo a la velación ya mayor, tuvimos una actividad con la hermandad, con toda la hermandad, mujeres y hombres. Así es. Entonces, pues tuvimos a bien invitar a Mike a que diera una prédica y tuviéramos un acercamiento con Jesús sacramentado, con el Cristo vivo. Aparte de tener a Jesús de la parroquia, pues tener al Cristo vivo cerca de nosotros. Entonces, muchas de las personas, muchos de los devotos no saben de esta actividad y aquí vamos a mostrar algunas fotos, pero para mientras puede Mike narrarnos esa vivencia y esos momentos que tuvimos esa noche. Sí. Adelante, Mike. Pues miren, queridos hermanos, aquí voy a compartir algo. No, por favor, no lo tomen a mal ni vayan a decir que presumir es lo que quiero, lo que menos me interesa. Pero ya tengo muchos años de vivir la piedad popular y he sido directivo de algunas hermandades. Nunca había tenido la oportunidad de vivir a una hermandad completa haciéndole valla y queriendo estar cerquita de Jesús sacramentado. Quedé impactado, yo estaba fascinado esa noche, en esa oscuridad donde cada quien tenía su vela prendida. Lo que brillaba en el ambiente no era otra cosa más que el mismo dulce huésped del alma, que se hacía presente también, no solamente en la imagen de Jesús de las Tres Potencias, que era nuestro marco, pero nuestro marco divino,
para que Jesús sacramentado en medio, y es que me erizo al contarlo, de veras, sí, ¿verdad? Jesús sacramentado en medio, deseoso de compartir también con su hermandad, y tuvieron a bien, diría yo, una inspiración del Espíritu Santo, de ese ambiente que se ve ahí, de pasar a Jesús sacramentado enfrente de todos mientras estaban pues arrodillados en sus bancas. Y ese momento, esa experiencia personal del Cristo vivo, que vivió cada elemento de esta hermandad, hombre y mujer, yo diría, fue algo impactante. Yo tuve la bendición, porque el regalo fue, ustedes no se imaginan la calidad y el tamaño del regalo que me dieron a mí, el de dirigir ese momento. Yo de verdad le daba infinitas gracias al Señor, porque esto es lo que todas las hermandades deberíamos de hacer. Ahora aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque quisiera que todos los que nos están viendo, y especialmente de otras hermandades, no lo fuesen a tomar a mal, sino que quiero explicar como evangelizador y como cucurucho que soy, dos aspectos que son importantísimos. El primero, por el cual yo soy un cucurucho feliz. A mí me encanta ser cucurucho. Así como me encanta ser católico, me encanta ser cucurucho. Y cuento, y ustedes por favor no me dejen mentir, la piedad popular en Guatemala, es decir, el movimiento de los cucuruchos, tiene un poder de convocatoria increíble. Hace pocos días tenía una reunión en una radio y me hacían esta pregunta, me decían, pero mire don Mike, el problema que hay con los cucuruchos es que ya todos son viejitos. Entonces dije, barajo por lo que a mí me toca, les dije, ¿verdad? Entonces, porque yo sí, por mí sí estaba bien, ¿verdad? Pero tampoco hay que dejarse. Pero fíjense que les conté que en un último dato que yo tenía de las asociaciones y hermandades de la capital y de la antigua Guatemala, que posiblemente son las mayores, las de mayor gente y las de que tienen tal vez un impacto mayor porque tienen un poquito más de desarrollo y en el tiempo, el 84% de las personas que están dentro de la piedad popular son menores de 25 años. Eso a mí no me asusta, ni me sorprende, porque la población guatemalteca tiene un porcentaje muy similar cuando nos dicen que menores de 30 años son arriba del 87%, más o menos por ahí se mantiene. Al contrario, yo pensaría que eso es buenísimo para que la tradición siga. Claro, y tiene un poder de convocatoria con la gente que más nos conviene llevarle el mensaje evangelizador. Yo digo, Carlitos y querido Alejandro, ojalá que se les quede esta frase. Es más fácil enseñarle a los nuevos que quererles quitar mañas a los viejos. Oye, ¿verdad? Y eso lo digo como cucurucho. ¿Por qué? Porque ya la evangelización tiene que estar muy orientada hacia esa juventud que hoy día son el poder económico, el poder laboral, el poder político, que no se nos debe de olvidar que ahí debe de estar metido el católico, como nos lo pide el Papa Juan Pablo II, desde entonces, no digamos hasta llegar al Papa Francisco. Es que es una necesidad. Voy a decir, sé que este programa no es para esto, pero cuántas veces nosotros renegamos de los políticos corruptos, socios, marrulleros, que tan conocidos son y que no se cansan, ¿va ustedes? Claro, y aquí podemos ir a un punto de lo cual lo hablábamos en el programa de radio. ¿Cómo hacer para que el cucurucho entienda de que Jesús es uno mismo? No solo, está representado en diferentes imágenes, obviamente, la imagen de devoción, pero es un mismo Dios. Claro. Bueno, mira, hay que recordar cosas tan importantes, ¿verdad? La primera de ellas, Jesús es uno solo porque Dios es uno solo, en tres divinas personas. Eso no lo puedo explicar porque se llama misterio de la Santísima Trinidad, y como misterios, precisamente como ser humano, no lo entiendo. Es decir, tres y son solo uno y cada quien tiene sus papeles, pero al final de cuentas es lo mismo. ¿Para qué me voy a hacer bolas? Algún día tengo toda la eternidad para que si llego al cielo
tenga muchas tardes como para ir a tomar café con Jesús o con el Espíritu Santo o con Dios Padre y que me cuenten y me expliquen. Pero ya llegará su momento. Esa no es mi preocupación en este momento. Entonces, mira, qué lindo lo que acabas de decir. Cuando nosotros en las hermandades, en las asociaciones de pasión tenemos una imagen de devoción, uno tiene que entender que hay una simbología. La Iglesia Católica es rica en símbolos y en signos. Y la imagen de pasión es un símbolo de la fe que nosotros tenemos en un Dios donde por nuestra limitación humana tenemos que materializarlo de alguna manera para poder entenderlo. Fíjense, muchachos. En este momento, porque cuando Jesús tiene que irse, dice, yo ya me tengo que ir, les voy a dejar un paráclito, les dejo a mi espíritu, un abogado defensor, ¿verdad? Él nos dice claramente que el Dios actual es el Dios Espíritu Santo. Pero yo siempre digo, cuando hablo en favor del Espíritu Santo, que tiene una desventaja, que como algunos siguen pensando que es una palomita, o que es una llama de fuego en la cabeza, ¿verdad? Yo hago el chiste. Imagínense ustedes que estamos allá en el templo de la parroquia. Ese templo majestuoso y antañón, ¿verdad? Y de repente está el padre Rodolfo ahí dando su homilía. Y vemos que de repente a la gente le empieza a salir una llamita en la cabeza. ¿Qué hacemos? No nos alcanzan ni los suéteres y los trapeadores para pagarles, porque le está agarrando fuego, ¿verdad? Bueno, entonces, ya me entendieron. Entonces, la desventaja con el Espíritu Santo es que no lo vemos. Pero Jesús, que precisamente es una de sus funciones, el hacerse uno como nosotros, en todo igual, menos en el pecado, se hace hombre como nosotros. Y entonces nosotros guardamos ese recuerdo. Miren, para mí la maravilla más grande es los crucifijos que utilizamos. Han pasado más de 2000 años y todos sabemos que el que está ahí colgado se llama Jesús, ¿verdad? Y de niños lo aprendimos y llegamos a amarlo. Entonces, qué bueno que todas las personas, ojalá todos los católicos, tuviéramos nuestra imagen de devoción de Jesús. Y yo les aseguro que todos lo tenemos. Claro. Porque hasta aquellos que dicen, yo con los cucuruchos no me quiero meter porque esos con las imágenes... Pero tienen su imagen de devoción. De pronto van, qué sé yo, pues con Jesús que está en la parroquia tal. Y ahí es donde se lo imaginan y como se lo imaginan. Yo cuando hablo de esto en las parroquias y hablo en favor de nuestro movimiento cucurucho, siempre les hago la pregunta y les digo, cierren sus ojos y díganme cómo se imaginan ustedes a Jesús. Sería muy triste que nos lo imagináramos como el personaje de una película, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, para eso tenemos las imágenes. Pero por Dios santo, es el mismo que se encarnó de María la Virgen, el que se hizo hombre, el que padeció por nosotros, el que por amor dio su vida por nosotros pendiendo de una cruz, el que resucitó al tercer día y el que nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí está, en la Eucaristía, en la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, y la tercera presencia del Cristo vivo. En nosotros la iglesia. No me refiero al templo, sino me refiero a nosotros los bautizados. Esas son las tres presencias de Cristo. Ajá. Y fíjense, la promesa de Él, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Da miedo la pandemia, dan miedo las pandemias. Ya vimos que hay que tenerles mucho respeto, ¿verdad? Dan miedo las guerras. Ya estamos viendo qué terrible, siempre han sido un veneno para la humanidad. Dan miedo algunos políticos, ¿verdad ustedes? Y algunas políticas, por favor, para que no se sientan discriminadas. Entonces, pero fíjense, no deberíamos que temer. Sin mí nada pueden hacer, nos dice en San Juan. Y la otra hermosa, ¿verdad? Es decir, nosotros sabemos que con Cristo todo lo podemos, ¿verdad? Nada nos hace falta. Claro, y aquí también podemos ver un tema en el cual pues nuestros hermanos separados nos critican, que nosotros adoramos. Y hay una cierta diferencia entre adorar y venerar a una imagen. Y esto es tarea muy, muy esencial en nosotros los cucuruchos. Claro. Porque nosotros somos cabezas visibles de la iglesia. Yo voy a decir algo y lo digo con mucho respeto y cariño. Yo sirvo a muchos movimientos laicales en Guatemala, pero por ejemplo, a los cursillistas de cristiandad poco nos ven en la calle. Nadie sabe que somos cursillistas. Claro. ¿Verdad? A los que pertenecemos a la Renovación Carismática Católica,
Nos ven en la calle, tampoco saben, ¿verdad? Decir, ahí va un fulano más, ¿verdad? Ustedes así. Pero al cucurucho, al que lo ven inmediatamente con su atuendo, y yo sí digo, ahí lo voy a decir como me gusta, como lo pienso, lo digo, se da color rapidito. Las cosas como son. Las cosas como son. Entonces, por favor, seamos buen testimonio para que digan que así somos todos los católicos. Aquí solo hago otro paréntesis de cucurucho. Cuando a mí me dicen en algunos lugares, me dicen, sí, pero es que los cucuruchos son borrachos. Pero es que hemos visto, yo no sé ahora cómo se ha dado, pero hace años yo miraba en las tiendas con la cerveza. ¿Te acuerdas de las famosas aguas en bolsa? Aguas en color bolsa. Canela. Sí, porque la Coca-Cola era un poquito... pero ya se me fue la marca. Ya se me fue la marca, pero después les cobramos. Y entonces era un poquito y el licor era todo. Y con el traje de cucurucho, no. Entonces, ¿sabes cómo me gusta a mí decir, Felitos? Esa es una mala fama bien ganada, les digo yo. Claro. Pero no quiere decir que eso sea ahora. No. Yo doy testimonio de gente como ustedes, como gente de la parroquia, que están tan cercanos a Jesús sacramentado, que dan testimonio de vida en sus trabajos, en sus ambientes de amistades, en sus ambientes de deporte, y están demostrando que un cucurucho es un cristiano que sabe demostrar que en todos sus ambientes se distingue como un seguidor de Cristo. Eso quiere decir cristiano. Un cucurucho luz, ¿no? Un cucurucho luz, porque es luz para los demás. Entonces, fíjense que aquí, retornando a esa pregunta, miren qué interesante entonces entender que si bien es cierto, yo puedo amar a Jesús del Consuelo, soy súper devoto de Jesús de Candelaria, para mí mi patrón es Jesús de los Milagros de allá de San José. Sí, pero me recuerdan al mismo Cristo, al que yo represento. Y lo debo de representar muy bien. Entonces, para los que representamos también a Jesús de las tres potencias, fíjate, tan importante Jesús de las tres potencias, porque hemos de recordar que esas tres potencias son la presencia del Dios que es Padre, del que es Hijo y del que es Espíritu Santo. Es que ahí hay una imagen trinitaria completa, ¿verdad? Ahí está el compendio de nuestra fe, el dogma de fe más importante de nosotros los cristianos. De ahí sale todo, de ahí sale todo. Entonces miren, hay tantas razones para hacerlo bien y hacer las cosas como se debería. Entonces imagínate, Carlitos, cuánto nosotros tenemos que saber que solo a Dios adoramos. Solo a Dios en sus tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A la Santísima Virgen María, porque por aquí es donde casi siempre nos quieren agarrar y como nunca falta el atarantado que no sabe explicar, ¿verdad? Porque hay que entender que la Santísima Virgen María, a la que amamos profundamente como madre, pero es criatura como nosotros, es una hija de Dios que fue criatura como nosotros, que desde el principio Dios la hizo para que fuera y cumpliera el papel en la historia de la salvación, y por eso nosotros reconocemos que tiene un culto especial llamado hiperdulía, porque es más importante que cualquier otro santo. Claro. Es decir, cae de su propio peso. Ahora bien, vienen todos los santos. Miren, la historia de los santos es maravillosa. Porque uno cuando habla de santos y la gente no entiende que son santos, pensarán que son aquellos de cabecita torcida, manitas así, ¿verdad? Y en algunos lugares hablan como santos. Buenas noches, hermanos. No, hombre. Los santos eran gente que como nosotros tenían muchos defectos, pero también tenían virtudes. Y fueron convirtiendo con la gracia, con la ayuda de Dios, sus defectos, convirtiéndolos en virtudes. Por ejemplo, a mí me cae requete bien el Padre Pío de Pietrelcina. Y me identifico mucho con él. Porque fíjense ustedes, por si ustedes conocen alguno, él debería ser el patrón de los que tenemos mal carácter, fíjense ustedes. Porque el hombre tenía mal carácter. Y es que además tenía los estigmas de Cristo y eso le causaba unos dolores y unas incomodidades terribles. Entonces se sentía, pues ni modo, se sentía agobiado, ¿verdad? Sí. Entonces, patrón de los que somos bravos, ¿verdad usted? Hay un poquito de mal carácter. Pero bueno, llegó a santo. Va a tocar el momento de la pausa de los patrocinadores de la franja. Volvemos en unos minutos.
Puchi. Me está mandando el jefe. Y nos pasamos. Te esperamos en Olinda Zona 1. Estamos ubicados en la 13 Avenida 7-48. Sabor en cada mordida. Bueno, pues ya siguiendo con esta segunda parte de esta interesante entrevista con Mike, pues hay una pregunta que surge y entrelaza todo lo que hemos estado hablando. Y es que la Cuaresma claramente es la preparación a ese triduo que vivimos, que es la muerte y resurrección del Señor, ¿verdad? Claro. Entonces, pues muchos cucuruchos nos olvidamos del verdadero sentido y solo estamos en la procesión. No asistimos ni a los oficios, ni a la velada de la resurrección, ni participamos en la procesión más importante, que es la resurrección. Ahí es donde, fíjate, Carlitos, que nos hace falta, diría yo, un poquito de, por un lado, aplomo, y por el otro lado, hacer valer que también hay una jerarquía, y una jerarquía que nos ayude a crecer, a crecer. Voy a hacer una analogía. Cuando nosotros nos hacemos padres de familia y Dios nos encarga un alma a la que por cariño le llamamos hijo, fíjense que nuestra responsabilidad empieza desde que está en el vientre de la madre. ¿Y cuándo va a terminar? Una de dos, o se muere él o me muero yo. ¿Sí? Yo lo digo con propiedad porque a mí, de mis 4 hijos, el mayor se me murió cuando tenía 19 años, cucurucho como nosotros. Entonces, hasta ese momento termina uno su papel de padre con ese hijo. Pero si tenés 2, 3 o como yo 4, híjole, tarea todavía tengo para ratos, pues, ¿verdad? Pero, ¿qué debe de hacer un padre para poder ir formando a sus hijos? Pues claro que les tiene que ir dando buen ejemplo, buenas palabras, porque un ejemplo bueno, pero no hay palabras para que lo explique, pues solo que el otro sea tan listo para entender, ¿verdad? Pero por si acaso, mejor le explicamos. Pero fíjense, muchachos, aquí viene la parte que yo quisiera dar como mensaje a quienes administramos la piedad popular. Tenemos que enseñarles a nuestros cucuruchos y a nuestras devotas cargadoras que a esto no se viene solo para cargar, sino que es un medio grande de evangelización. Entonces nosotros debemos de tener en nuestras hermandades, debemos de tener por lo menos una escuela de formación, y nosotros deberíamos de pedir cierto porcentaje de asistencia a nuestras escuelas de formación para poder optar al turno. Ahorita me echaron bandos un montón ustedes, hasta que yo las maltrataron. Pero es necesario, por lo que mismo que tú decías. ¿Cómo es posible que todavía hay cucuruchos que crean que todo termina el Viernes Santo? Es más, mira, que la pregunta que fue bonita, que yo sé que en los demás programas cuaresmales ya lo habrán dicho y repetido mejor que yo, empezó el miércoles de ceniza 22 de febrero y va a terminar el 6 de abril, que es Jueves Santo, justo en la tarde antes de la misa que llamamos la Mesa del Señor, donde se instituye la Eucaristía nuevamente. Ahí termina la Cuaresma. Y empieza el tríodo pascual a partir de las 6 de la tarde, porque recordemos que los días de la iglesia van como para los judíos, de 6 de la tarde en adelante. Y entonces ya será el tríodo pascual donde vamos a vivir ese momento de la pasión del Señor. Vamos a vivir su muerte y vamos a vivir el domingo su resurrección. Dice el apóstol que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y yo me hago la pregunta, y nosotros como cucuruchos, que hemos dejado noches de noches en las bodegas de adorno, hemos pegado no sé cuántas moñitas a no sé cuántos turnos, ¿verdad? Hemos preparado todo, hemos hecho largas caminatas, primero para ir a hacer un reconocimiento del recorrido y luego para el recorrido mismo.
Y hacemos todo eso y nos perdemos lo más importante, que es la resurrección. A mí me encanta cuando la gente me pregunta y me lo dicen con mala intención, no crean. Hermano Mike, usted que es cucurucho, ¿qué piensa de que por qué hacen esas procesiones tan grandes y tan hermosas, las más grandes del mundo? Yo todavía les hago las mejores, les digo yo. Entonces, bueno, ¿por qué no hacen una gran procesión todas las hermandades el domingo de resurrección y salen con Jesús que resucitó? Entonces les digo, es que este domingo no se hizo para hacer procesiones. Perdonen, voy a decir una barbaridad, pero ahí me la perdonan, queridos amigos. Pero este domingo, pues vaya que hay una que otra procesión del resucitado, pero ese día tenemos que estar en el templo, donde se está viviendo la resurrección, en el momento cuando después de la vigilia, el primer minuto del domingo de resurrección, nosotros cantamos aleluya y Jesús resucitó. Ahí tenemos que estar, no tenemos que andar caminando, aplanando calles en ese ratito, ¿verdad? Si no hubiera habido resurrección, vana sería nuestra fe. Nuestra fe, claro. Ahí está. Entonces, pero eso se lo tenemos que enseñar a nuestros cucuruchos, para que nuestros cucuruchos, como medio multiplicador, en sus casas, con sus familias, sus amigos, en sus trabajos, con sus compañeros, con sus clientes y proveedores, ellos hablen de esa gran noticia de la resurrección. Entonces imagínense cuánto alcanzaríamos nosotros con las hermandades, que lo vuelvo a decir con mucha humildad y lo digo, yo soy coordinador de un movimiento de la Iglesia Católica en Guatemala. Nunca los movimientos tenemos tanto poder de convocatoria como el que tiene la Piedad Popular, claro. ¿Verdad? Sí. Nosotros tenemos que suplicar para que la gente vaya a un retiro y se quede en el movimiento. Aquí tenemos que ver cómo hacemos para que no entren tantos ustedes. Para que no lleguen, para que no se aglomeren. Pero hay que saber evangelizar. Sí, y eso me lleva también, ya que estamos en esta época de preparación y que escuchamos mucho época de conversión, de penitencia, de ayuno, de abstinencia, y lo comentamos en la oportunidad que tuvimos la semana pasada, que iniciamos nuestra franja radial también con Mike, de hablar de esos ofrecimientos o de esos ayunos que nosotros podemos dar como cucuruchos. Qué bonito. Bueno, este año, mira, aquí viene una cosa que vuelvo a felicitarlos. Qué impresionante que haya sido la primera hermandad y el primer programa de pasión de Cuaresma que habló ya de este tema. Todos los años el Papa que esté de turno siempre va a sacar un mensaje para la Cuaresma. Yo sé que en algunas radios hablan un poco acerca de esto. Está muy bien. Pero fíjense que el mensaje de Cuaresma debiera de ir plasmado pues en nuestras procesiones. No les digo que tenga que ser el adorno procesional, no necesariamente. Pero algo tiene que haber de lo que el Papa está pidiendo. Fíjense que nosotros tenemos medios hermosos, por ejemplo, en los programas de marchas, en los marcheros, cuando entregamos los turnos, deberíamos de tener una proyección del mensaje del Papa, pero, aquí viene el detalle, desde nuestra espiritualidad propia, en este caso la que vivimos con Jesús de las Tres Potencias. ¿Por qué? Porque les aseguro que si nosotros lo reflexionamos, en este caso lo que tú me dices de esas penitencias que hacemos, seguramente nosotros podríamos promover algo muy lindo para toda nuestra feligresía, es decir, para nuestros cucuruchos, que se va a convertir hasta en un mensaje de vida para ellos. Qué lindo es cuando uno se encuentra, yo hace muchos años empecé a hacer esto en una hermandad y dábamos unas oracioncitas antes de tomar el turno. Yo siempre les expliqué que no era suficiente con arrodillarnos y persignarnos, santiguarnos, cuando venía el Señor y uno dice, ya me echó la bendición. Hombre, ese es un momento para empezar e introducir al cucurucho en una oración que le tiene que durar todo su turno. Vieran además cómo ayuda para que no vayan pajareando ahí por lo de las fotos, ¿va? Ustedes, para que no pongan cara de víctimas. entonces que ahora hasta selfies. Que van casi que se quieren tomar la selfie. Cargando y la selfie. Sí. Hermano, yo no quiero horquilla porque voy a sacarme una mi selfie. No, sí. No. 2 horquillas le daba yo. Entonces, pero fíjense que entonces viene el punto, ¿verdad? Tan sencillo. Una oracioncita del tamaño de una tarjeta de crédito para que la pudieran guardar en su billetera. Y un día voy a dar una plática en julio a la parroquia Santa Ana en la zona 5 y se me acerca toda una familia y me dice,
venimos a darle las gracias, hermano. Yo pensé que por la plática que había dado esa noche, ¿verdad? Y que sí, no, fíjense ustedes. Me dice, fíjese que nosotros lo llevamos a usted en el corazón, porque el pasado Viernes Santo usted le dio a mi papá una de esas oracioncitas, y se la saca el muchacho, el que me estaba hablando, de su billetera y me la enseña, fíjense ustedes. Yo dije, si usted supiera que yo estaba en la noche, una noche haciéndole mi computador y viendo cómo en Excel me cabían un montón para que en la fotocopia salieran las más que se pudieran y saliera más barato, ¿verdad? Para regalarlas. Sí, vaya, entonces, pero él la cargaba en su billetera. Y fíjense ustedes qué cosa cuando me dice, fíjense que nunca se nos va a olvidar, porque mi papá llevaba 40 años de estar peleando con Dios. Mi papá no iba a misa, mi papá no se confesaba. Y lo único que mi papá hacía con Dios era cargarlo ese Viernes Santo. Pero con esa oración, cuando terminó de cargar, lo encontramos llorando, sumido en un llanto profundo y nos dijo, me acabo de reconciliar con Dios. Por favor, llévenme el domingo a misa. Y se confesó y comulgó. Pero, miren, ya solo por él valió la pena, ¿verdad? Sí, solo por él. Claro. Y ese fue el caso que te lograste enterar. No sí. sabes a cuántas personas lograste acercar y reconciliar con el Señor. Pero fíjate que lo mejor es el final. Porque eso fue domingo de resurrección que fue a misa. Y martes se murió, fíjense ustedes. Entonces dice uno, por un alma que se haya salvado. Se logró su salvación, definitivamente. Ahí está. Miren, entonces dice uno, se puede hacer tanto enseñándole a la gente a hacer, ¿verdad? Entonces miren, imagínense si nosotros ese mensaje del Papa, bueno, ya esto voy para ustedes porque yo hablo mucho. Dice el Papa que tenemos que aprovechar la ascesis cuaresmal. ¿Qué significa ascesis? Ascesis significa, en un lenguaje entendible, muy comprensible, significa penitencia. Pero yo explico que hay dos formas de penitencia. La primera penitencia es cuando te vas a confesar. Padre, yo me confieso de que hice esta barrabasada. Pues lo mira como, ahora las confesiones son de frente, ¿eh? Te mira el padre, te mira con una cara que dice, no se me acerque mucho, que está peor que el COVID, le dice a uno, bye. Eso quiere decir la mirada. Pero bueno, por él llega la absolución, es Cristo quien te absuelve. Y bueno, te pone una penitencia que consiste en tratar de resarcir, en tratar de recuperar, restaurar o reparar directamente el daño que cometiste. Yo por eso cuento que el que llega y dice, pues me robé tanto, pues papadito, a devolverlo, pues. Claro. Ahí está su penitencia. Ay, pero me van a meter al bote. Pues mire, busquemos la manera de que no lo metan preso, pero usted tiene que devolver lo que se robó. Y si puede, devuelve un poquito más por el daño que causó, ¿verdad? Sí, fíjense qué linda es realmente la penitencia dada en una confesión. Pero hay otra penitencia que es muy valiosa. Es la penitencia que uno mismo se pone, que uno mismo se la autoimpone uno para ofrecerle algo a Dios. Bueno, siempre me encanta hacer esta pregunta. Cuando voy a las parroquias me encanta sorprender a la gente y y además que yo soy preguntón, y les digo, díganme cuál es el único regalo que uno le puede hacer a Dios. Fíjense que esa es una pregunta capciosa. Sí. Y me encanta decir la definición de pregunta capciosa. Pregunta capciosa es aquella que no importa lo que te pregunten, igual te vamos a agarrar. Esa es pregunta capciosa, ¿va? Bueno, entonces, pregunta capciosa. ¿Cuál es el único regalo que se le puede hacer a Dios? La gente me dice, la vida, ofrecerle mi vida. ¿Cómo le vas a ofrecer y le vas a regalar algo que Él te dio? Y te lo dio primero. Sí. El amor. Dice la palabra que Dios te amó primero. Dice, entonces, no puedes. Entonces, yo siempre digo, el único regalo que le puedes dar a Dios es tu sacrificio. Porque dice en Oseas 6:6 que es lo único que Dios no te pide. Entonces, como no te lo pide, tú sí se lo puedes regalar a Dios. Miren qué bonito. Entonces, y fíjense que eso no nos debería extrañar a ningún católico. Todos los católicos hacemos sacrificios por la gente que amamos, por las necesidades que tenemos, por lo que queremos alcanzar. Por ejemplo, hoy en la tarde me pedían oración por una persona que le detectaron que tiene poquitos días de vida, fíjense ustedes. Y quien me lo dijo fue su hijo. Y me dice, Mike, ¿qué hago en un caso como este?
ofrécele a Dios todo lo que estás sufriendo. Y ofrécelo por el alma de tu mamá, primero para que le dé la salvación. Pero ofrécelo por los de tu familia. Piensa en el que de tu familia más va a sufrir con la pérdida de tu mamá. Piensa en tu familia por el que está más alejado de Dios y ofrécele tu dolor por tu mamá. Eso es ascesis. Es ofrecer una penitencia, un sacrificio, ofrecérselo a Dios porque lo amamos, porque creemos en Él y porque hasta pensamos que con eso podemos hacer una función para otra persona, fíjense ustedes, ¿verdad? Entonces el Papa nos dice que ese es el camino sinodal que tenemos para esta Cuaresma. Estamos en plena época del sínodo, somos ahora una iglesia sinodal y esto significa caminar juntos. Miren qué mensaje para nosotros de cucuruchos, para que nosotros no estemos creyendo que otra vez, ¿verdad? Ahora lo voy a poner en femenino. Que la chinita de la recolección las puede más con Jesús que la dolorosa de la Merced, ¿verdad? Entonces, o por eso hay que visitar a la que está en las beatas de Belén. No, perdónenme, es la misma Virgen. Y pobre la Virgen, porque la Virgen le va con las advocaciones, ¿verdad? Con Guadalupe, con Fátima, con Lourdes. Híjole, por todas. Entonces, imagínense ustedes, pero es la misma, la madre de Cristo, la madre nuestra. Entonces, pues hay que pedir para que estas acciones de ir juntos por el camino sirvan para unirnos, claro, y para hacernos una iglesia no solamente unida, sino más fuerte. El mundo lo está necesitando. Yo no sé si tú, querido amigo televidente, lo sabes, pero en estos momentos la Iglesia Católica está pasando por momentos muy difíciles. El Papa tiene sobre su espalda una carga terrible con los cismas que se están abriendo en otros países, en otras conferencias episcopales. Y nosotros tenemos que ser solidarios y tenemos que estar con el Papa y tenemos que estar con Jesucristo y su iglesia en las buenas y en las mejores. Entonces, ¿cuánto podemos ofrecer solo por eso? ¿Y quién de nosotros no tiene necesidades para ofrecerlo y ofrecer sus dolores y sus sacrificios por lo que necesita? Se puede. Regálale tu ascesis cuaresmal y ese será tu camino sinodal. Y vaya, si no cuesta ir de la mano con nosotros y ayudándonos, ¿verdad? Mike, ya casi para terminando este programa, ¿cómo pudieras tú dar un ejemplo del camino, de este camino que estábamos hablando, sinodal, durante la Cuaresma y Semana Santa? Muy bien. En un cucurucho. Bueno. O en una devota cargadora. Cuando yo leía el mensaje del Papa y hacía ya mis propias anotaciones, fíjense ustedes que dije, ¿cuánto se parece a lo que hacemos los cucuruchos? Primero, tiene que haber un camino definido. ¿Y cómo le llamamos nosotros al camino definido? Le llamamos recorrido, ¿a ustedes? Sí. Hasta lo imprimimos y le ponemos horas de referencia porque tenemos que pasar por ahí a esa hora, ¿a ustedes? Bueno. Dice que además debe de contar con la presencia del Señor. ¿Y quién es al que llevamos nosotros en nuestras procesiones? Y debe de tener la presencia del Espíritu Santo, porque se pide mucho la presencia del Espíritu Santo en el camino sinodal. Ese es el amor que entre nosotros nos tenemos. Miren, lo que pasa es que somos latinoamericanos, ¿verdad? Y si yo les digo, mira Alejandro, mira Carlitos, yo les agradezco mucho y los amo mucho por ser mis hermanos. Puches, en este tema ya tan viejo, ya viejo y mañoso. pero la amistad, el cariño que surge de Dios, sí. ¿Acaso eso no es amor? Sí, es que el nombre, así se le llama por su nombre, es amor. Hasta hay una marcha que dice Dios es amor, ¿verdad? Entonces, fíjate, nosotros tenemos que ser ejemplo de eso. Fíjate, del camino sinodal del cucurucho, dice, hace compañeros de viaje. Vaya, si no. Frecuento. Nuestra procesión, si tiene una cosa que da gusto, son dos cosas. Si eres cucurucho y no vas pues haciendo compañía con quienes van marchando contigo en filas, te estás perdiendo lo mejor. Y la otra mitad de esa naranja que también es tan bonita y agradable, toda la gente que encontramos en las aceras, en las banquetas, que da tanto gusto saludarlos. Y ¿verdad? Que muchas veces solo en esta época del año las vemos. Así realmente, es. Incluso ahora grupos de amigos. Imagínate, Alejandro, si además nosotros llegáramos un día, por ejemplo, que a nuestros cucuruchos les diéramos, ¿sabes qué? Tu tarea en esta procesión va a ser, ahí te repartís estas 50 oracioncitas.
haríamos un montón. Chicas. Mike, pues ya. El tiempo se nos hizo. Si el tiempo en radio media hora se nos hizo corto, ahora se nos hizo más corta. Más corta, Había sí. más tiempo para hablar. Sí, hombre. pues ahí sí que queríamos iniciar esta franja con un mensaje positivo para que nosotros como devotos y como cucuruchos pues iniciemos la cuaresma con pie derecho, como bien nos aconseja Mike, pues buscando ofrecer esos problemas, esos dolores, y no solamente lo que creamos que es lo que está estipulado. Podemos tener actos de buena fe que nos van a significar mucho para nuestra propia salvación. Como bien lo decía Mike, pues la salvación es propia. Podemos orar, pero realmente el que salva su vida eterna pues somos nosotros. Así que Mike, queremos agradecerte en nombre de la hermandad que hayas estrenado nuestra franja cuaresmal tanto en radio como en Arcángel. Y pues creo que vamos a seguir haciendo programas a lo largo del año, porque creo que ese ejemplo y esa formación que necesitamos los cucuruchos, pues podemos ser nosotros una plataforma para empezar a lograrla y poner nuestro granito de arena. Pues en el nombre del Señor, yo quisiera dejarles este mensaje, mis queridos patojos. Hay que evangelizar. Y nuestras hermandades son un magnífico medio de evangelización. Hay que recordar que la Semana Santa y la Cuaresma son 40 y pico de días, pero tenemos 320 días más para poder seguir haciendo lo que debemos de hacer. Pues conmigo, mientras el Señor me dé licencia, tienen un amigo y un hermano para servirles hoy. Muchas gracias, Mike, y pues les deseamos a todos muy feliz noche y nos sintonizamos el próximo martes. Hasta la próxima. Sepultado de la parroquia vieja, Señor del sábado santo, gracias por tu sacrificio en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Que tu imagen nos ayude siempre a meditar sobre tu dolorosa pasión y muerte, y que la fortaleza de nuestra Madre de Soledad nos conduzca con fe al momento de tu gloriosa resurrección. La Hermandad de la Parroquia de la Santa Cruz del Milagro presentó su programa Las noches cuaresmales continúan con nuestro siguiente programa.